Para mí es un gusto compartir con ustedes los siguientes términos muy aplicados en estadística que son media, mediana y moda. Para el efecto voy a compartir pizarra con ustedes. Ahí tenemos nuestro título, media, mediana y moda. Para poder trabajar esto debemos de saber entonces qué es una muestra y qué es una población. Para construir el concepto de muestra y población, pues comenzamos con esta imagen. En esta imagen tenemos una persona, cierta persona que quiere comprar maíz. Esta persona, para que pueda comprar el maíz, esa cantidad de maíz, no va a poder revisar todo el maíz. Entonces lo que hace es tomar un puño de ese maíz, ¿verdad? En ese caso, en la imagen vemos a esta persona que está tomando con las dos manos, esta cantidad de maíz para verificar el estado del maíz, ¿verdad? En qué condiciones está el maíz. Entonces, en este caso, la cantidad de maíz que tiene las manos que está examinando, podríamos decir, que está viendo las condiciones en que está ese maíz, pues es la muestra y todo el maíz que pretende comprar es la población, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo. Una empresa de aguas gaseosas desea saber el sabor de gaseosa preferida por los jóvenes entre 12 y 16 años de edad. Para ello se entrevistó a 1,500 jóvenes entre esas edades, ¿verdad? Entonces, en este caso, la población sería todos los jóvenes de esa edad, de determinada ciudad, mientras que la muestra serían los 1,500 jóvenes que se entrevistaron, ¿verdad? Que se fueron entrevistados al azar, ¿verdad? Entonces, esa es la muestra. Tenemos otro ejemplo aquí. El profesor desea saber cuántos estudiantes de primero básico están interesados en participar en el club de fútbol. Para ello, entrevista a 50 estudiantes elegidos al azar para conocer su interés por pertenecer a este club. Entonces, ahí tenemos entonces que a todos los estudiantes de primero básico los vamos a considerar como la población. Y los 50 estudiantes de primero básico elegidos al azar constituyen la muestra. Entonces, a partir de la muestra ya se puede trabajar la mediana, la media, la mediana y la moda. Para que no sea muy difícil de trabajar y para crear el concepto, para construir el concepto de media, mediana y moda, pues vamos a comenzar con cantidades pequeñas y vamos a comenzar a trabajar también con datos no agrupados. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta serie de datos, por ejemplo, tenemos 1, tenemos el 3, tenemos el 4, tenemos el 5, tenemos otros 5, tenemos 6, tenemos 7, tenemos el 8. Veamos esta serie de datos que tenemos. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, para iniciar el dato que se repite. ¿Cuál es el dato que se repite aquí? El dato que se repite es el 5, ¿verdad? Si vemos, el 5 se repite. El 5 se repite. Entonces, el dato que se repite, a eso se le llama moda. Es el dato que se repite, ¿verdad? A esto le llamamos moda.
A eso le llamamos moda. Es el dato que se repite. Es como en cierta cultura, en cierto pueblo. Por ejemplo, hay ropa que está de moda. ¿Y por qué se dice que está de moda? Porque toda la gente anda con esa clase de ropa, con ese estilo de ropa. Por eso se dice que la gente tiene esa moda, ¿verdad? Entonces se habla de moda, de esa o la música, por ejemplo, la música que más se escucha es la que está de moda, ¿verdad? Igual en estas cantidades, el número que se repite es la moda. Ahora, veamos el otro dato. En este caso, si nosotros trabajamos, trabajamos la mediana es el número que está en el mero centro. En este caso tenemos nosotros uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. El número que está en el mero centro, en la mera mitad, es esta cantidad. Este es el número que está en el mero centro, ¿eh? Y como es el número que tenemos aquí en la mera mitad, a eso le llamamos nosotros mediana. O sea, el número que está en la mera mitad le llamamos mediana. La mera mitad es igual a mediana. Ese es el concepto de mediana, entonces, que está en el mero centro. En este caso, porque es una cantidad de datos impar. Tenemos 9 datos. Si fuera una cantidad de datos pares, tendríamos que promediar nosotros esas dos cantidades que están en la mera mitad, ¿verdad? Pero en este caso tenemos el 5 que está en la mera mitad. Ahora, la otra forma, entonces, la media, eso es la mediana. Ahora, la media, ¿qué es la media? La media es un promedio. La media es un promedio. Eso significa que tenemos que sumar todos estos datos. Tendríamos que sumar todos estos datos nosotros. Tendríamos que sumar uno más 2 más 3 más 4 más 5 más otros 5 más 6 más 7 y más 8. Esto es igual a 41. Esto es igual a 41. Entonces se suman estos datos. Sumamos los datos entonces. Se suman todos los datos, ¿verdad? Y eso es igual a 41. Luego lo dividimos entre la cantidad. Luego se divide dentro de la cantidad de datos. Luego lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Luego se divide entre la cantidad de datos. ¿Y cuántos datos tenemos? ¿Y cuáles son esos datos que nosotros tenemos? Tenemos 9 datos, que es 9. O sea que es 41 dividido entre 9. 41 dividido entre 9. Eso es igual. Eso será nuestra media, o sea, nuestro promedio, ¿verdad? Será la media. Eso es igual a nuestra media. Entonces,
Ese es el concepto entonces de nuestros datos, ¿verdad? Que uno es el dato que más se repite, que es la moda, la mediana es la cantidad que está en el mero centro, y luego nuestra media es el promedio de la cantidad de datos que tenemos. Lo podríamos trabajar en una hoja de cálculo de Excel. Lo podríamos trabajar en una hoja de cálculo de Excel, ¿verdad? Entonces, en este caso, me voy a pasar a Excel. Ahí tenemos 41. Es la suma de todos los datos, ¿verdad? Yo sumé todos los datos y tengo esto. Si yo quiero saber la media, entonces, la media en algunos casos se representa como una X. Como una X se representa esta media aritmética, ¿verdad? Entonces, tengo aquí esta cantidad. Lo voy a colocar aquí por efectos de aquí al operarlo con la hoja de cálculo. Entonces, tomaría esto, 41 dividido entre 9, dijimos, ¿verdad? Esto es igual a 41.5 aquí, ¿verdad? Es la 4.5, perdón, es el dato que me da aquí. Entonces, esta es nuestra media. Lo trabajamos aquí en Excel, que se nos facilita un poquito más. Entonces, si revisamos, nuestra mediana es 5, según en la pizarra lo estábamos trabajando, como mediana es 5, y luego la moda también es 5, el número que más se repite es 5, ¿verdad? Si vemos aquí, entonces dijimos que el número que está en la mera mitad es 5, porque son 9 datos, ¿verdad? Entonces nuestra mediana será entonces, mediana es igual a 5, que es el número que se repite. Y la moda, que casualmente en este caso, como son datos, una cantidad de datos muy pequeña, ¿verdad? También es 5. Coincidentemente también es 5. Entonces, nuestra moda, que es el número que más se repite, es también 5. Es también 5. Nuestra media es 4.5 o 4.55 si tomamos dos decimales. Nuestra mediana es 5 y nuestra moda es 5. Depende de la cantidad de datos que nosotros manejemos, ¿verdad? Podemos trabajar, por ejemplo, es bueno ubicar siempre en un contexto, ¿verdad? Todos los datos que nosotros trabajemos o que partamos de una situación concreta. Por ejemplo, si tenemos la edad de cierto grupo de estudiantes de una muestra, por ejemplo, muestra pequeña, como ahorita estamos comenzando, tal vez en un próximo video se amplíe este tema, ¿verdad? Pero ya para trabajarlo con datos agrupados, pero en este caso son datos sin agrupar. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos 15, tenemos otro dato que es 16, 17, 17. Una cantidad pequeña. Tenemos estos datos entonces. Veamos estos datos. Aquí también vamos a trabajar con 9 datos. Pues esto es una coincidencia. Podríamos trabajar con 11, ¿verdad? Podríamos agregarle otros datos. Pero supongamos que son 9 datos los que tenemos. Ahí tenemos 9 datos. Entonces, en este caso, buscamos el número que está en la mera mitad.
¿cuál es el número de estos 9 datos que está en la mera mitad? Encontramos que es 17. Este es el número que está en la mera mitad, lo marcamos con color amarillo para diferenciarlo. Entonces aquí nos damos cuenta que nuestra mediana, que está es el número que está en el mero centro, es igual a 17. Y si vemos el número que más se repite, casualmente es 17. Se repite este número, entonces la moda también es 17. 17. Ahora, si nosotros queremos sacar nuestro promedio, la media, nuestra media, ¿cuál será nuestra media? Entonces, veamos esto, sumamos estos datos, los sumamos y tenemos la cantidad de 156. Tenemos 156. Es la suma, pero este número lo debemos de dividir entre 9 también. Entonces, para ello debemos de hacer lo siguiente, ¿verdad? Entonces, nuestra media va a ser igual a, vamos a colocar aquí en esta otra celda, decimos entonces 156, este dato lo dividimos entre 9, a ver cuánto nos da. Nos da 17.33. En este caso, son muy parecidos estos números, ¿verdad? Y como son estos 3 términos son algunos de las medidas de tendencia central. Hay otras medidas de tendencia central. Y entonces, por eso son muy parecidos estos datos, ¿verdad? Pero depende de qué cantidad de datos estamos trabajando, siempre varía, no siempre va a coincidir. Este es el pequeño video, entonces yo les agradezco mucho por su atención. Espero que podamos trabajar en otro momento algún video corto de datos agrupados. Muchas gracias.